Al abrir la dama y un alfil, D4 inmediatamente reclama el centro, influyendo en las casillas clave. Esta atrevida táctica, que desequilibra inmediatamente el juego, debilita el flanco de rey, pero pretende alterar el control central de las blancas y abrir vías de ataque. Desarrollar el caballo hasta C3 solidifica el control de las casillas centrales, con el objetivo de desafiar el inusual avance de peones de las negras y potencialmente prepararse para la expansión del flanco de rey. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, esto respalda posibles avances de peones y prepara para el enroque una sólida maniobra centralizadora. Fijar el caballo contra la dama interrumpe el desarrollo inicial de las negras. Desafiar al centro con el peón crea una palanca de peón audaz, que potencialmente abre líneas e invita a la confrontación inmediata. Al solidificar el centro, este peón avanza para reforzar el peón D, ofreciendo un refugio seguro para el rey y preparándose para posibles rupturas de peones. Al solidificar la cadena de peones, esto se prepara para desarrollar el alfil y el enroque, apuntando a una estructura de peones más sólida contra la apremiante iniciativa de las blancas. Reforzar la cadena de peones del centro con caballos abre más vías para el desarrollo de piezas, preparándose para disputar la influencia central. Asegurar el flanco de dama con este avance de peón evita amenazas inmediatas de CB5 y prepara para una futura expansión del flanco de dama. Fortalecer el caballo avanzado en E5 crea un puesto de avanzada imponente, que ejerce presión sobre la estructura central de peones de las negras y prepara para posibles avances por el flanco de rey. Desafiando el control central de las blancas, este avance de peones inmediatamente abre líneas y cuestiona el precario puesto avanzado del caballo, con el objetivo de desmantelar la cadena de peones y tomar la iniciativa ampliando el campo de batalla. Al desatar una audaz tormenta de peones, las blancas buscan perturbar la estabilidad del flanco de dama de las negras y ganar espacio inmediato, aunque abre debilidades potenciales en el flanco de rey si las negras encuentran contrajuego. Al iniciar una confrontación estructural de peones, las negras aceptan el material ofrecido para interrumpir la cadena central de peones de las blancas y ganar terreno para una columna C potencialmente abierta. Abrir la columna electrónica ahora obliga a una confrontación en el centro, liberando potencialmente sus piezas y creando presión inmediata sobre el subdesarrollado flanco de dama de las negras. Las negras desafían audazmente a los peones centrales de las blancas y apuntan a alterar la estructura del flanco de dama de las blancas con presión de dama y peón, creando un panorama táctico complejo donde el juego activo de piezas será primordial. De repente, el caballo salta al borde del tablero, una audaz salida que tiene como objetivo desbaratar la dama negra y potencialmente asegurar un puesto avanzado permanente. Esta agresiva estructura de peones de las blancas, si bien crea oportunidades de ataque, también ha debilitado el flanco de rey, y esta maniobra del caballo pone ahora a prueba la fragilidad de las defensas del flanco de dama de las negras y la coordinación de sus piezas. Este jaque interrumpe abruptamente el impulso en desarrollo de las blancas, forzando a tomar una decisión: bloquear el ataque y potencialmente debilitar las defensas del rey, o retirarse y ceder valiosas casillas centrales. La dama, que ahora acosa activamente a un caballo, crea dolores de cabeza tácticos inmediatos e impide que las blancas consoliden sin problemas sus avances de peones. Fortalecer la cadena de peones del flanco de dama con un avance disciplinado del peón C ahora establece una estructura defensiva sólida, anticipando amenazas potenciales a lo largo de la diagonal A5D2. Liberar la diagonal del alfil abre líneas pero invita al contrajuego inmediato. Las negras capturan un peón avanzado, lo que podría debilitar su propia estructura de ritmo, mientras las blancas observan las columnas abiertas. Desbloquear la columna F para su torre y su reina, forzando un intercambio de piezas que, aunque aparentemente generoso, en realidad interrumpe la armonía en desarrollo de las negras y abre caminos para una futura presión central. La estructura de peones se ha convertido en un desastre irregular después de esta recaptura, creando un objetivo claro en el flanco de rey que exigirá una vigilancia constante y potencialmente conducirá a una configuración defensiva comprometida para las negras. Aprovechando el alfil suelto de casillas oscuras, este caballo bifurcado recupera material y altera la estructura de peones de las negras. Esta maniobra es crucial para restablecer la presencia central y prepararse para un mayor desarrollo,
considérelo una recuperación de espacio de casilla después del intercambio anterior, donde el caballo ahora apunta a reforzar el peón de E5 y controlar diagonales clave, apoyando potencialmente un futuro avance. Se ve 6 o C5 para desafiar las piezas centralizadas de las blancas, al mismo tiempo que ofrece cierta defensa al flanco de rey. Esta maniobra, que solidifica instantáneamente el puesto de avanzada del caballo y se prepara para la expansión del flanco de dama, evita claramente la amenaza inmediata del peón colgado y refuerza una valiosa casilla central, desatando una tormenta de peones para cortar las rutas de escape del rey. 13. H5 ahora abre un camino para posibles piezas atacantes, desafiando directamente la estructura central de peones de las blancas y debilitando sutilmente la defensa del flanco de rey al invitar a nuevos avances de peones. Consolidar el control sobre la casilla D3 inicia un plan para disputar las columnas abiertas, con el objetivo de alterar la estructura potencialmente ofensiva de las negras, especialmente con el flanco de rey comprometido. Desatar la tormenta de peones parece una apuesta desesperada, sacrificando la estructura de peones por una iniciativa fugaz que podría evaporarse fácilmente. Esta agresiva embestida de peón debilita peligrosamente tu flanco de rey, dejándolo expuesto a un posible ataque. Aprovechar el espacio en el flanco de dama con este avance de peón tiene como objetivo perturbar la estructura en desarrollo de las negras y potencialmente crear vías para una invasión de torres, aunque deja el flanco de dama un poco más abierto al contrajuego. El viaje de la dama a través del tablero, buscando puertos más seguros mientras explora sutilmente la estructura central de las blancas, destaca el intento de las negras de reposicionar su pieza de ataque más potente en medio del caos de peones que se está desarrollando. Asegurar la columna C abierta solidifica la presencia de las blancas, creando presión inmediata a lo largo de esa arteria central y apuntando a alterar la seguridad del rey de las negras en caso de que la posición se simplifique. Conceder la fila de dama con un peón empujado hacia el flanco de dama abre una vía potencial para que las piezas enemigas se infiltren, por lo que las negras deberían priorizar el desarrollo y reforzar su estructura antes de que el flanco de dama se convierta en una debilidad crítica. Satisfacer el déficit de seguridad del rey y al mismo tiempo activar la influencia de la dama a lo largo de la columna electrónica presenta una maniobra sensata de doble propósito, cuyo objetivo es solidificar la estructura central y crear amenazas potenciales contra la cada vez más expuesta monarca de las negras. Al preparar al rey para su propia defensa, el monarca se embarca en un tortuoso viaje hacia un refugio potencialmente más seguro en el flanco de rey, reforzando simultáneamente el asediado peón de F5 y apoyando indirectamente el desarrollo de las piezas restantes. Un paso audaz hacia la centralización, que saca al monarca de su peligrosa exposición en la fila electrónica y apunta a mejorar sus capacidades defensivas mientras se prepara para posibles escaramuzas futuras en el flanco del rey. Finalmente, las negras liberan al caballo de su puesto pasivo, preparándose para disputar las casillas centrales cruciales y potencialmente lanzar un ataque contra el rey blanco, que actualmente está expuesto y algo vulnerable en el flanco de dama. Mover el caballo a una posición más flexible en B2 tiene como objetivo reforzar el flanco de dama y potencialmente preparar un avance del peón por el flanco de rey más adelante, al mismo tiempo que se defiende contra la actividad de las negras. Las negras solidifican la influencia del alfil en la diagonal del flanco de dama, preparándose para desafiar el control central de las blancas y potencialmente activar el caballo en D7. Center, tis bold trustimes toshatter blacks pawn structure and 6 initiative, potentiagi opening lines towards the beleagered king. Al recuperar la iniciativa en la columna C abierta, las negras afirman decisivamente el control sobre este camino crucial, preparando potencialmente el escenario para futuras presiones contra el monarca potencialmente expuesto de las blancas, mientras se preparan simultáneamente para movilizar las piezas restantes para un papel más activo en el drama del medio juego que se desarrolla. Concentrar las torres detrás de la cadena de peones ahora, con el objetivo de eventualmente ejercer presión a lo largo de la columna C y potencialmente ofrecer apoyo para un futuro avance del peón B, al mismo tiempo que se prepara para conectarlas para mejorar las capacidades defensivas y el potencial ofensivo. La dama negra ocupa agresivamente la casilla F4, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de las blancas y potencialmente apuntar al ala del rey, aunque se expone a mayores amenazas.
Golpeando el centro, las blancas finalmente desbloquean la columna C, creando presión inmediata contra la aparentemente sólida cadena de peones de las negras y potencialmente exponiendo la casilla D5 para futuras incursiones de piezas. La toma de peón en la diagonal del alfil desafía inmediatamente el control central de las blancas, creando una estructura dinámica de peones y obligando a las blancas a comprometerse a más intercambios materiales o enfrentarse a una defensa debilitada del rey. Liberando un poderoso alfil en la robusta diagonal, las blancas buscan explotar la expuesta monarca negra inmovilizando al crucial alfil en B4. La tensión central es palpable, con las blancas intentando reforzar su potencial de ataque y controlar casillas clave. Esta maniobra también prepara posibles avances en el flanco de rey, abriendo potencialmente líneas para amenazas inmediatas. Recuperar la estructura de peones central se vuelve primordial, ya que la columna electrónica liberada ahora ofrece posibles puntos de entrada para las piezas activas del oponente. Desbloquear el peón D5 ofrece a las blancas una buena oportunidad para simplificar y centralizar un caballo, lo que podría aliviar la presión sobre el flanco de rey y al mismo tiempo crear nuevas vías de ataque a través de la ahora abierta columna D. Al exponer al rey a un asalto directo, las negras renuncian al control de las casillas oscuras centrales, allanando el camino para que las piezas blancas se infiltren y creen amenazas decisivas alrededor del monarca. La seguridad del rey está comprometida. Sacrificar el alfil en D5 obliga a tomar una decisión crucial, lo que podría llevar a una columna G abierta y a la exposición de la monarca negra. Dirigir instintivamente al monarca hacia el centro, apuntando a una defensa activa, pero esta maniobra podría dejar al rey expuesto a una batería de piezas enemigas a lo largo de las diagonales abiertas, creando preocupaciones tácticas inmediatas que requieren un cálculo cuidadoso para navegar. Al mover a la dama para que escuche a escondidas el flanco de rey, esta maniobra prepara una posible reorganización de las fuerzas blancas, con el objetivo de explotar las filas recién abiertas y la monarca negra ligeramente comprometida. Al desbloquear la columna C para un posible contrajuego, esta ubicación se prepara para desafiar a los atrincherados alfiles de las blancas y potencialmente alterar su control sobre el centro. Los intercambios son a menudo la forma más sencilla de resolver posiciones complejas, y el sacrificio de dama de las blancas aquí, aunque aparentemente audaz, apunta a simplificarse y convertirse en una ventaja de peón ganadora después de la secuencia. La idea es que después de recuperar el peón en D5, las blancas tendrán un peón pasado central y una estructura de peones superior que será muy difícil de defender para las negras. Esto parece una decisión prudente para reducir el potencial de ataque de las negras y al mismo tiempo capitalizar la iniciativa obtenida. Finalmente, limpiando ese complicado alfil de su posición atrapada en D6, las negras pretenden activar esta pieza y potencialmente apuntalar la estructura de peones del flanco de rey, que se ha vuelto bastante porosa. La consecuencia inmediata es el intercambio de damas, lo que marca el comienzo de un final en el que la actividad del rey negro y la nueva libertad del alfil serán primordiales. Iniciar el desarrollo del caballo inmovilizado ofrece la oportunidad de reactivar una pieza dormida y potencialmente desafiar al alfil centralizado de las negras en D6. Esta maniobra, que libera al alfil de su jaula de peones, tiene como objetivo activar la pieza y reposicionarla en una casilla más influyente, presionando potencialmente al alfil blanco de D3 o incluso apuntando al flanco de dama. La captura de la torre inicia un final en el que las blancas pretenden explotar el flanco de rey debilitado y la monarca expuesta de las negras. Recuperar el material es la prioridad inmediata, pero el reposicionamiento del alfil en esa casilla central altera fundamentalmente la estructura de peones, abriendo una diagonal para tu dama y creando potencialmente oportunidades de ataque contra el rey expuesto de las blancas. Ahora es esencial hacer que el rey avance desde el centro, ya que las filas abiertas exigen maniobras reales activas para evitar quedar atrapado. Firmando el control sobre la columna E abierta, la torre de las negras penetra agresivamente la posición debilitada de las blancas, obligando al rey a reaccionar y potencialmente alterando cualquier estructura defensiva incipiente que las blancas estuvieran intentando establecer después del intercambio de peones. Garantizar la seguridad del rey es primordial. Retirarlo a la relativa tranquilidad de D2 prepara para posibles avances de peones o maniobras defensivas, al mismo tiempo que despeja la columna D para futuras piezas.
La torre finalmente se encuentra en servicio activo en la columna abierta, un desarrollo muy necesario después de que el rey blanco fue expulsado de su seguridad central. Restablecer el control de la columna abierta es primordial después de ese intercambio, con el objetivo de restringir la torre de las negras y crear posibles debilidades en el flanco de dama. Capturar la torre es tentador, una ganancia material repentina que se siente como una ventaja significativa, pero descuida la necesidad defensiva inmediata de asegurar a tu rey. El peón en H2, aunque aparentemente abandonado, era un escudo crucial, y su eliminación abre una peligrosa diagonal directamente hacia tu monarca, creando una vulnerabilidad táctica que el alfil de tu oponente puede explotar con sorprendente rapidez. Asegurar el alfil en su puesto estable en la tercera fila ahora tiene como objetivo restringir la pieza activa restante de las negras y potencialmente prepararse para un avance de peón más ágil en el centro. Las negras pretenden activar su alfil, llevándolo a la batalla central y potencialmente apoyando los avances de los peones en el flanco de rey o preparándose para desafiar la presencia central de las blancas. La carga agresiva de la torre hasta la sexta fila sofoca inmediatamente el contrajuego de las negras, con el objetivo de aislar al alfil varado en B8 y explotar la precariedad de la estructura de peones. Aprovechando las columnas abiertas para el contrajuego, las negras reposicionan la torre en la potente casilla C6, iniciando un redespliegue estratégico que apunta a alterar el control de las blancas y potencialmente crear amenazas en el flanco de dama o incluso apuntar indirectamente al rey de las blancas. Restaurar la torre a la columna central refuerza inmediatamente el control del flanco de dama de las blancas, disputando la columna abierta y preparándose para posibles futuros avances o maniobras defensivas, al mismo tiempo que evita que las negras consoliden sus piezas en esa ala. Arrebatar ese peón abre una diagonal crítica para tu torre, apuntando directamente al vulnerable rey blanco y simultáneamente aliviando la presión sobre tu propio monarca. Liberar al rey ofrece una pizca de esperanza al intentar reactivarlo y disputar las diagonales recién abiertas, aunque el riesgo de quedar expuesto contra el alfil activo de las negras sigue siendo significativo. Restablecer la influencia central con la torre es una idea sensata, cuyo objetivo es disputar la columna abierta y potencialmente impedir la iniciativa de las blancas a medida que el material disminuye. Aprovechando la diagonal abierta, este sacrificio de alfil tiene como objetivo destrozar la estructura de peones de las negras y exponer las defensas del rey, interrumpiendo cualquier consolidación cómoda. Al detectar una oportunidad táctica, las negras saquean un peón indefenso en el flanco de dama, con el objetivo de perturbar la coordinación de las blancas y tal vez asegurar alguna ventaja material, aunque invita al alfil de las blancas a entrar en una diagonal más activa. Al fomentar la actividad en el flanco de rey, el peón avanza, creando una nueva vía para un posible asalto. Al desatar una sorpresa táctica, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y hacerse con una influencia central ofreciendo un sacrificio que potencialmente abre líneas para el alfil. Buscando un contrajuego activo, el caballo de las blancas aterriza en una casilla central, listo para explotar la posición expuesta del rey y la débil estructura de peones que las negras han creado. Una táctica desesperada para introducir un nuevo frente de ataque en la columna H, con la esperanza de perturbar las piezas recientemente consolidadas de las blancas y potencialmente provocar algo de caos antes de que la inevitable tormenta de peones en el flanco de dama comience a hacer efecto. Al abrir una diagonal clara para el alfil, esta maniobra tiene como objetivo explotar el ahora expuesto rey negro y la debilitada estructura de peones en el flanco de rey, creando potencialmente amenazas contra el monarca que las negras tendrán dificultades para defender. El reposicionamiento de esta torre tiene como objetivo alterar el control de las blancas sobre las columnas abiertas, creando potencialmente rutas de escape para el rey o preparando un contraataque en el flanco de dama. Reafirmar el control del caballo sobre el centro, un pivote estratégico para explotar el rey expuesto de las negras y la estructura de peones potencialmente débil después del intercambio de damas. La torre avanza audazmente, buscando explotar la columna abierta e inmovilizar al vulnerable caballo blanco. Buscando un puesto de avanzada precario, el caballo se aventura hacia adelante, con el objetivo de perturbar la consolidación del peón de torre de dama de las negras. Liberar al alfil a una diagonal más activa crea una potente amenaza de contrajuego,
apuntando a los peones débiles en el flanco de dama y obligando a las blancas a defender constantemente en lugar de avanzar su propia iniciativa. Girar la torre a la octava fila desata un poderoso apretón posicional, con el objetivo de desalojar al caballo de su cómodo puesto de avanzada e iniciar una transición decisiva en el final del juego donde las blancas tienen una ventaja material. El reposicionamiento de la torre a la cuarta fila, lejos de las casillas de combate activas, indica una aceptación resignada de la desventaja posicional. El reposicionamiento del caballo en D3 tiene como objetivo alterar la coordinación de las negras y explotar las columnas abiertas, preparándose potencialmente para un avance del peón central o un ataque coordinado al debilitado flanco de rey. Un jaque desesperado, sacrificando una pieza para interrumpir el avance del rey blanco y tal vez crear un momento de confusión, aunque el déficit material sigue siendo abrumador. La monarca lucha por encontrar refugio, buscando refugio mientras los expedientes abiertos se vuelven cada vez más precarios. Un último control de la excursión final del alfil, arrebatando el último peón y dejando un enorme agujero en la defensa de las blancas, ofrece una satisfacción momentánea, pero la situación sigue siendo desesperada. El rey blanco entra valientemente en la refriega, transformándose de un defensor pasivo a un participante activo en la batalla final. Arrebatar esa torre altera instantáneamente la estructura de peones y abre considerablemente al rey blanco. Apoderarse del peón aislado presenta una ventaja significativa, ya que obliga al oponente a reaccionar y potencialmente expone las debilidades de su estructura restante. El avance de peón en el flanco de dama tiene como objetivo alterar la estructura de alfil y peón de las blancas, abriendo potencialmente líneas para la torre de las negras, aunque crea una debilidad estructural. Al ejecutar un jaque forzado ahora que el rey del oponente está atrapado en el centro, esta casa del rey está a punto de concluir con una ventaja material decisiva. El rey, ahora a la deriva en campo abierto, debe buscar desesperadamente refugio de la artillería entrante. El audaz salto de la torre a la octava fila indica una intención de alterar la ya precaria estructura de peones de las negras y tal vez incluso crear amenazas contra el rey expuesto, aprovechando las columnas abiertas para una acción agresiva. Restableciendo el alfil en su diagonal, activa en el flanco de dama. Esta retirada tiene como objetivo reagruparse después de la agresiva caza del rey por parte de las blancas, buscando disputar el control central y prepararse para un posible contrajuego contra el monarca todavía algo expuesto de las blancas.